Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. La señora Adela Espinosa, ¿no? Ahora dice que va a acusar, está analizando acusar a Fuerza Popular. Aquí está el comunicado, estamos viendo en pantalla, Fuerza Popular ha salido con todo a defenderse. Javier Zulca Cáceres hace una demanda en el Poder Judicial para declarar ilegal la conducta del candidato Carlos Álvarez. Estuvo aquí en exclusiva aquí en CTV Perú. Él lanzó su candidatura presidencial por el partido que lo representa, País para Todos. Y Javier Zulca Cáceres, que estamos viendo en imágenes, el chupamedia, el empleado del asesino de policía Santa Humala, denuncia ahora a Carlos Álvarez. Y esto sí es lo que de acuerdo. Ahora, la señora Adela Espinosa, ¿no? Ahora dice que va a acusar, está analizando acusar a Fuerza Popular. Aquí está el comunicado, estamos viendo en pantalla, Fuerza Popular ha salido con todo a defenderse. ¿De qué estamos hablando cuando la señora fiscal de la Nación, usted ha sido fiscal supremo, usted ha sido víctima del mismo grupo que lo sacó ilegalmente de su cargo, eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura solamente por 3 personas que tenían procesos? Claro. Y además, todo. acuérdate que tenían suplentes que nada tenían que ver con acciones ilícitas. Ellos tenían que acceder y continuar el Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía una composición democrática, no como esta junta pasada que tuvimos, que fue nombrada con una consigna de eliminar a los jueces y fiscales que no eran afines a ellos, pero sobre todo, y esto no se está viendo, de nombrar a jueces y fiscales afines a ellos. Y la gran mayoría de que ha nombrado la Junta Nacional de Justicia son ese tipo de jueces que creo que en algún momento se tiene que revisar, porque si no, no vamos a salir de esta situación en la que nos ha puesto precisamente la Junta al nombrar jueces y fiscales afines a estos intereses oscuros y corruptos que han llevado a la administración de justicia a la debacle. Es increíble porque además hemos visto la defensa ahora de Fuerza Popular, pero yo le quiero preguntar algo. Fuerza Popular tuvo también responsabilidad que se suspendiera el proyecto de ley, y eso lo hemos denunciado acá, que ya estaba muy avanzado cuando Laís Echaíz estaba promoviendo la creación de la Academia Nacional de la Magistratura, que también es parte de una reforma que se tiene que hacer urgente, y se podía hacer eso en el corto plazo. Claro. Se tumbaron eso. Eso está muy mal. Quisieron irse a una supuesta reforma de justicia, pero ahora Fuerza Popular se entrampa. Quiero preguntarle a usted eso, por favor, como experto, como exfiscal y hombre de leyes. Ahora Fuerza Popular se entrampa en su propia trampa. Finalmente nadie sabe para quién trabaja. Hicieron todo para sabotear el proyecto de la señora Laís Echaíz con la Academia Nacional de Magistratura para ellos crear su propio supuesta reforma de justicia, pero ahora se entrampa en esta acusación que le va a hacer Delia Espinosa, ya una fiscal que ha demostrado sesgo, y entrega a la ONG IDL, y se entrampa, ¿por qué? Porque ahora va a ser etiquetada como la reforma de justicia fujimorista express. Mira, yo lo adelanto acá porque ya lo van a hacer mañana, antes que Mome lo publique en su portada, lo estoy diciendo, eso va a pasar, pues. Mira, es bien fácil, ¿no? La denuncia que puede hacer la fiscal de la Nación o la Fiscalía de la Nación, esa es una denuncia que lo resuelve el Congreso. Así es. Ya, ahora, claro que públicamente puede tener efectos negativos, pero concretamente es solamente una denuncia. Y que además, como hay ahí un enfrentamiento, una confrontación innecesaria, obviamente cada uno hace el esfuerzo para perjudicar al otro sin pensar en el país, sin pensar en la administración de justicia. Definitivamente el proyecto de Gladys Echaíz, más allá de los detalles, que siempre toda obra es perfectible, era un buen proyecto. ¿Por qué? Porque se requiere una escuela judicial donde se capacite, se forme a jueces y fiscales. Tal cual. Era un buen proyecto, era un buen proyecto. Doctor. Ahora, por gusto estos naranjas ya se pasan, ya por gusto se lo echaron al piso, por gusto sabotearon a la señora y eliminaron todo lo avanzado. Ese proyecto demoró un año, más de un año. Claro, se convocó a especialistas, mira, a juristas. Recuerda que los congresistas emiten su voto, ¿ya? Y ellos pueden no estar de acuerdo
y dan su voto en ese sentido y no son responsables al respecto. Sí, Por sí, eso claro. no podríamos decir concretamente que lo bajó, sino que no llegaron a los consensos y eso es parte de todo doctor, el Congreso. por favor, ya eso sabemos, el juego político es así. Lógico, pues, no pero quiero, es parte, no quiero, pero pues. es parte de todo el Congreso. ¿Eh? Te Porque embaduno. esto se aprueba solo por mayoría. Y el Congreso tiene Pues sí, mayoría tiene 21, más ¿no? allá de las Es que fuerzas. los caviares no lo van a Fuerza apoyar, Popular. pues, doctor. Los caviares, más los rojos, por ahí estaban indecisos y eran ahí como 40. Acción Popular no quería meterse. Pero te das cuenta que todos, pues, Pero todos ellos, son responsables. No podemos señalar solamente a uno. no, pero ellos tienen 21. Claro, Nadie tiene 21. son responsables por sus, Nadie tiene por sus 21. 21 votos. Pero los otros también por los votos que podían apoyar ese proyecto que a mi juicio era un buen proyecto. Sí, era un buen proyecto. Ahora vamos a ver cómo les va con su supuesta reforma, pero una reforma reaccionaria, expresa, abrupta por un ataque de la señora. Ahora, ¿qué sucede si la señora los acusa? Usted dice, eso pasa por el Congreso. Ok, pero el jurado, ¿qué hace? Si me Legalmente, ¿qué acusa a sucede? quién. A Fuerza Popular. Lo que pasa es que eso lo decide el Congreso. El jurado no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Solo el Congreso. ¿No puede tomar luego algún tipo de elemento para que alguien ponga una tacha contra el partido? No, porque, no porque eso lo decide el Congreso. No es el caso de Antauro. Mientras no haya una decisión, no hay nada que decir. Claro, no es el caso de Antauro, que hubo un proceso judicial. Es que lo que pasa es que con Antauro, él siempre se había pronunciado en contra de la democracia. Así es. Y acá estamos en un proceso democrático donde tenemos que someternos a las reglas de la democracia. Y él quería participar en este proceso democrático, pero destruyendo a la democracia. Entonces es un contrasentido. Y además todos los dirigentes de los partidos, etcétera, hacen una declaración jurada de someterse a las reglas democráticas y de velar por la democracia. Así y él es. hacía todo lo contrario, por eso es que también la resolución Totalmente que afectó a de su acuerdo. partido estaba muy bien. Y eso no tiene nada que ver con la denuncia también que han interpuesto contra Carlos Álvarez, el mismo sujeto abominable, dueño del partido de Antauro, que ya está arruinado y que ya eso ya se perdió, ya no existen más, no van a postular. O sea, él puede ser candidato. No, ya no puede al Senado ni siquiera porque no se ha ido del partido, ¿no? Claro, no ha Tenía renunciado del partido Claro, dentro de los ya pasó plazos la fecha. y ya no puede participar. Ya pasó la fecha y aquí está el mismo este sujeto abominable denunciando a Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez, no, Javier Zulca Cáceres, ¿no? Javier Zulca Cáceres hace una demanda en el Poder Judicial para declarar ilegal la conducta del candidato Carlos Álvarez. Estuvo aquí en exclusiva aquí en CTV Perú. Él lanzó su candidatura presidencial por el partido que lo representa, País para Todos. Y Javier Zulca Cáceres, que estamos viendo en imágenes, el chupamedia, el empleado del asesino de policía Antauro Humala, denuncia ahora a Carlos Álvarez. Y esto sí es lo que ha dicho Carlos Álvarez al respecto, ¿no? Se ha pronunciado. Vamos a verlo. Soy Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza, ciudadano peruano, nacido en la ciudad de Lima, con DNI 060020 y dos números más que por seguridad no puedo revelar. El día de hoy tomo conocimiento de una denuncia realizada el 3 de marzo de este año por el ciudadano Javier Zulca Cáceres, quien solicita la declaración de ilegalidad del partido País para Todos, donde me encuentro afiliado desde julio de 2024. Este ciudadano solicita al Poder Judicial, a través de la Fiscalía, la declaratoria de ilegalidad por conducta antidemocrática. Señala también que el candidato a la presidencia de dicho partido, o sea yo, según él, he manifestado públicamente que a los violadores de menores de edad se debe aplicar la pena de muerte, que se debe expulsar a los ciudadanos extranjeros, que no estoy de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que no estoy de acuerdo que se indemnicen terroristas, que se mantengan a los presos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defienda a los terroristas y delincuentes y que amenazo tomar la justicia por mi propia mano si las autoridades no hacen nada al respecto. A ver, todo lo mencionado a consideración de esta persona, estoy amenazando el sistema democrático, estoy promoviendo el odio y la violencia. En conclusión, pide que el partido y quien habla sean tachados y no participen en las elecciones del 2026. Aquí estoy dando la cara, señor Javier Zulca Cáceres, perteneciente al partido de Antauro, y que se dice cumplió condena por el anda o el lazo.
En primer lugar, yo no soy candidato presidencial, soy afiliado al partido País para Todos. Repito, afiliado y respetuoso de las normas, esperaré el mes de noviembre, que son las elecciones internas, según el calendario del JN. Primera mentira, no soy candidato presidencial. Segundo punto, aquí el partido País para Todos no tiene nada que ver. Estas son declaraciones que hice en abril del año 2022, cuando esa niña de 3 añitos, Damaris, en Chiclayo, fue violada y días después murió. Doctor Gálvez, ¿qué opina de esto? Mira, no hay asidero para denunciar a Carlos Álvarez. En realidad, la verdad que no, tengo que ser honesto, no conozco al detalle el pronunciamiento de Carlos Álvarez y en qué sentido se ha pronunciado. Él ha dicho que nunca ha hablado de nada ilegal. Le escribo, ¿no? 2 cosas puntuales. Él nunca ha hablado de matar a nadie. Él lo que ha dicho es que la pena de muerte para violadores de niños fue el caso de la niña que fue encontrada en esta casa abandonada, casi muerta, y que luego la gente incendió la casa del violador, porque a la niña la destruyeron y la dejaron con un hilo de vida. Y él en ese momento dijo que debería en el país empezar a debatirse para instaurar la pena de muerte. Ese es un pronunciamiento natural, normal, que cualquiera puede proponerlo, y eso no significa un atentado contra la democracia ni contra la vida, de tal forma que esa denuncia es un disparate, definitivamente. Totalmente. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.